Buenas noches, les agradezco mucho acompañarnos a platicar de estos temas sobre metabolismo, es endocrinología, es la parte hormonal, y la verdad es que las queríamos compartir con ustedes porque normalmente los médicos damos pláticas en los congresos científicos, tratamos de definir cosas, tratamos de hablar de medicamentos, pero rara vez hablamos realmente con los pacientes sobre qué son las hormonas, en qué los pueden ayudar, y por eso fue el tema de la plática que decidimos llamarle energía para vivir mejor. Entonces, las hormonas son el centro de energía de un ser humano. Esos son al final, son nuestras baterías, es al final lo que nos deja movernos. La gente popularmente habla, por ejemplo, qué es un metabolismo. Y entonces hoy en 1000 definiciones, desde, mire, es que yo subo de peso porque el metabolismo es lento, ¿sí? O mire, al final de cuentas le doy una pastilla y le acelero el metabolismo, ¿sí? O será que estoy cansado porque tengo un metabolismo bajo o tengo un metabolismo alto. La gente habla si un Red Bull puede subir un metabolismo. Y entonces uno al final pregunta qué es el metabolismo. Y al hacer esta pregunta vamos a encontrar un poco esta imagen justamente de un reloj. Y entonces tenemos varias glándulas como seres humanos, entre ellas la tiroides, los hombres tenemos los testículos, mujeres ovarios, y entonces uno al final de cuentas no les da la función especial que tienen, ¿sí? Y uno de los ejemplos más sencillos es, por ejemplo, cuando a una mujer le dicen, mire, tenemos que quitar matriz y ovarios, o útero y ovarios. Y pareciera ser muy fácil decir, bueno, no hay problema, pues si hay que hacerlo, hágalo. Y entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿realmente vale la pena hacerlo? Porque uno a veces dice, bueno, la matriz solo sirve para tener hijos o para tener cáncer. Y se van a dar cuenta que en la plática van a encontrar que no. Es decir, de la circulación del ovario viene mucho de la circulación uterina y al final de cuentas de ahí viene la energía de la mujer. A toda mujer que le quitan el útero normalmente hay un aumento de peso a los 4 años y hay un descenso de la energía. Si ustedes revisan todos los libros de ginecología, todos dicen que no pasa. Pero si le preguntan a todas las mujeres, fácil el 80% le sucede. Y entonces uno dice, hay algo mal, ¿verdad? Y a veces la respuesta es sencilla. Normalmente quitamos el útero y simplemente no preguntamos luego o no solemos asociar que esos síntomas fueron por eso. Y entonces el metabolismo al final es cada una de estas hormonas engranándose. Y es el engrane de cada una de ellas a lo largo de la vida lo que nos da la energía para ser quienes somos. Nos da la forma para ser quienes somos. Y por eso un dicho de las mujeres es que desde los 35, 38 todo cambió. Claro, hay hormonas que se bajaron a esa edad. También las hormonas de una persona pueden definir cómo se guarda la grasa en el cuerpo y qué forma de cuerpo se tiene. ¿Sí? Aquí es muy fácil ver y uno dice, mira, es que somos de familia de busto todas, o somos de familia de cadera todas. Y entonces es interesante cuando uno dice, mire, y si modificamos la alimentación y modificamos la forma en que guarda grasa toda la familia. A veces creemos que no se puede, y toda la parte hormonal puede hacer eso. Y entonces este engrane pequeño entre las hormonas es lo que uno busca, ¿sí? Hay muchas hormonas. Normalmente ustedes oyen hablar solo de la tiroides, o solo de las hormonas del ovario, ¿sí? O solo de la testosterona. Y se van a dar cuenta que nos faltan un montón. Puro relojito suizo. Se perdió un engranaje o se oxidó uno y todo se viene para abajo. Y entonces aquí es la visión un poco de la medicina. También nosotros cuando estudiamos medicina nos encontramos con esto. Tenemos un montón de medicamentos, tenemos un montón de síntomas, pero a veces la pregunta esencial, y que ustedes mismos la saben, es, nunca la pregunta es, mire doctor, ¿cómo puedo recuperar la energía? Porque la respuesta generalmente va a ser, mire, use vitaminas o inyéctese un complejo B, pero eso es más complejo. ¿Sí? Entonces, el metabolismo es nuestra energía y la vida nos junta con varias cosas. Generalmente jóvenes nos queremos acabar el mundo, ¿sí? Queremos hacer de todo, tenemos el ímpetu. Mayores tenemos la experiencia, pero el ímpetu ya no existe ni la capacidad de llevarlo a cabo. Y entonces aquí recuerdo yo mucho uno de los pacientes de la clínica, que lo conocimos al final joven, y entonces tenía varias empresas. Y entonces cuando llegó a la clínica tenía una diabetes, tenía una hipertensión, tenía 1000 cosas. Y entonces la pregunta al final fue, mire, ¿y usted qué espera hacer?
Y la respuesta fue, pues yo nada, yo ya estoy repartiendo todo. ¿Y por qué? Porque estoy cansado. Entonces cambiamos toda la parte hormonal, recuperó energía y ustedes lo ven ahora y es otra persona, ¿va? Ya no está repartiendo nada, está haciendo un poquito más de cosas, ¿sí? Entonces le llamábamos el joven idealista, porque realmente la parte del metabolismo y la parte hormonal puede regresarle la energía a una persona. Y entonces es cuántos de los sueños tiene, quiere realizar y qué necesita hacer para llevarlos a cabo. Y al final el metabolismo es parte de esto. Si uno quiere subir el metabolismo de una persona, tendrá chance de alcanzar más sueños. Y entonces yo siempre me he parado al revés y entonces digo, el consejo médico siempre es, miren, no le entre tan duro, descanse un poquito más, ¿sí? No se mate haciendo la empresa. Y al final de cuentas uno ve al paciente y el paciente es completamente lo contrario. Siempre quiere otra casa, o quiere otro carro, o quiere abrir otra empresa. Y entonces el consejo médico no funciona de esa forma. El consejo médico es, mire, lo ayudo a alcanzar esto, pero ponga un periodo para hacerlo. Es decir, no se puede quemar 15 años porque no va a aguantar. Aunque le ponga todas las hormonas del mundo que podamos, ¿sí? Planéelo en 2 años, planéelo en 1 año, planéelo en 6 meses, alcance su objetivo y ayudémoslo a eso, ¿sí? Pero definimos que el metabolismo es nuestra energía. El metabolismo define cómo somos. Y aquí era donde yo les decía la forma de cuerpo de una persona. Porque el metabolismo de una persona define cómo desarrollamos. Y entonces de la forma en que una persona desarrolla, ¿sí? Uno fija grasa más en cadera, por ejemplo, y se puede predisponer más a enfermedades de rodilla, ¿sí? Si uno fija más grasa en abdomen superior, hablemos busto tanto en hombres, mujeres, simplemente hay más riesgo de infartos. Y entonces la posición de la grasa define los riesgos de enfermar como los riesgos mecánicos de una persona. Y entonces ahí es donde sí vale la pena decir uno, bueno, yo prefiero guardar grasa de esta forma que de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, en hombres uno busca siempre que los hombros sean levantados y no estén caídos. Si los hombros se caen es un descenso de la testosterona. Y entonces uno simplemente la corrige, los hombros simplemente se levantan y uno sabe que la hormona va mejor, ¿sí? Caemos siempre en un mundo de laboratorios, ¿sí? Y entonces todo el mundo queremos saber que los laboratorios son buenos en una persona y entonces resulta interesante decirle a alguien, mire, los laboratorios están perfectos, pero que la persona le diga a uno, sí, pero yo no me siento bien. Y entonces el problema es al revés, uno lo que hace es preguntarle cuándo se llegó a sentir bien. Y de ese momento arreglamos los laboratorios, ¿sí? Porque al final los laboratorios solo son rangos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, la testosterona es normal en un hombre de 7 a 24, pero seguramente no funciona igual el hombre en 24 que en 7. Hablemos de poder de decisión, de capacidad de ganar músculo, de cómo se duerme. Y entonces ahí es a donde vamos a ir caminando. El metabolismo define nuestra fertilidad. Y les quise enseñar esto, como en el instituto hacemos fertilidad, creemos en la tecnología, tenemos de la mejor tecnología en fertilidad del mundo, pero no nos basamos en ella para que una mujer alcance el embarazo. Y lo van a entender por esto. Esto es el útero de una mujer con ovario poliquístico. Y este es el útero de una mujer sin ovario poliquístico. Entonces, si se dan cuenta, el útero de la derecha es un útero en forma de corazón, ¿sí? La imagen roja es una imagen tridimensional, entonces es más fácil reconocerla, mientras la imagen de la izquierda es justamente una imagen alargada, angosta, normalmente predispone a poco quedar embarazada y predispone a más pérdidas. Y entonces uno no puede pensar que el útero de una mujer cambia por la forma hormonal y que el resto de órganos es completamente normal. Porque lo que quiere decir el ovario poliquístico es que la mujer se desarrolló en una estructura hormonal que no le correspondía. Y todo el cuerpo se define. Y entonces aquí regresamos al final de cuentas a decir el cuerpo no es un mármol. Porque si no esto parece como una sentencia. Uno debiera decir, bueno, usted se desarrolló mal, pues así es. Y se van a dar cuenta que, por ejemplo, del útero de una mujer uno puede definir qué memoria tiene. Y entonces en agrandar un útero de un lado al otro nos tardamos 2 años. Eso lo hacemos por salud, ¿sí?
pero en una mujer lo podemos hacer en 4 meses por fertilidad. Y entonces no importa si tienen el mejor microscopio o tienen lo mejor que puedan en tecnología, si uno no trabaja sobre la salud de la mujer y corrige el útero, simplemente uno va a tener el mejor bebé sin lugar donde ponerlo. ¿Sí? Y entonces ahí es un poco lo que ustedes encuentran. ¿Por qué la mujer con ovario poliquístico tiene un poquito más de vello? Es porque tiene más testosterona. Y como tiene más testosterona, simplemente el útero es más pequeño. Todo va anclado. No son eventos al azar, como normalmente los creemos, ¿sí? En una plática anterior, al final que pueden revisar en la página, lo decíamos, y decíamos, es mejor tener un anticonceptivo que no tener un ciclo menstrual. Pero es mejor tener un ciclo menstrual natural que tener un anticonceptivo. ¿Sí? En la parte de la anticoncepción en mujeres se habla muy fácil, y igual yo lo he dicho siempre. Porque la mujer llega y dice, mire, ¿y qué hago porque mi ciclo es irregular? Use un anticonceptivo. Y eso significa apagar el ovario de una mujer. Entonces yo siempre lo he dicho, si no queremos hijos, ¿por qué a los hombres no nos dan una pastilla y apagamos el testículo? Pero ya no se oye tan bonito. ¿Sí? Socialmente ya se llegó a aceptar. Y entonces justamente el anticonceptivo se formuló para no quedar embarazadas. Después se volvió en una forma de corregir los ciclos menstruales de las mujeres. Y entonces era más fácil. Si el ciclo menstrual me molesta, mejor le doy una pastilla y la hago menstruar cuando yo quiero. Y por eso ahora ustedes tienen anticonceptivos de 30 días, como los hay de 60, de 90 o de un año. ¿Sí? Porque no es el anticonceptivo el dejarlo de usar es lo que las hace menstruar. ¿Sí? Y entonces ahí es donde vamos peleando un poco el desarrollar justamente el potencial de una mujer, porque si ustedes ven riesgos cardiovasculares, la mujer no tiene infartos ni derrames generalmente hasta los 50 años, mientras los hombres tenemos el riesgo desde los 25 años. Y la diferencia justamente radica en que una mujer menstrua natural, por eso no tienen el riesgo cardiovascular. Entonces nos dimos a la tarea de ver y al final de cuentas vemos bastantes personas diabéticas en la clínica. Y entonces queríamos saber si realmente una mujer podía ser diabética menstruando bien. Y no lo hemos encontrado. Siempre tienen que tener alguna alteración en la menstruación para poder ser diabéticas. Pueden ser prediabéticas, pero diabéticas no la hemos encontrado. Y entonces de ahí radica mucho el querer buscar un ciclo natural para corregir tanto fertilidad, mantenerlas en salud, ¿sí? Porque la fertilidad es un reflejo nada más de que uno es saludable. ¿Por qué una mujer se embaraza sin problemas entre 15 y 25 años? Es porque es su mejor época. Después de los 25 se complica. Después de los 35 es mucho más complejo. Pero es solo un reflejo de la salud. Uno mejora la salud de la mujer y el embarazo es más fácil. Pero esta imagen se las quería traer porque sí es muy llamativa y refleja mucho la parte del ovario poliquístico. Ovario poliquístico, ¿cómo lo definimos clínicamente? No necesita uno 1000 laboratorios. Es decir, es la mujer que tiene ciclos normalmente mayores a 33 o 34 días, con una tendencia a guardar grasa a nivel abdominal y generalmente tiene un poquito más de vello. Entonces necesita uno ser mago y sacar un ultrasonido y decir, mire, ya tiene los quistes, porque los quistes solo van a aparecer cuando ella tenga ciclos mayores de 40 a 45 días. La endometriosis, por el contrario, es aquella mujer que menstrua como un relojito, pero que se parte del dolor cada menstruación. Todo el mundo quiere hacer una cámara, quieren meterla y decirle, mire, sí tenía. Entonces, solo el hecho de que ella sufra cada menstruación orienta que lo hay. Y entonces se le trata y lo más, en cierta forma irónico, podría llamarle, es que si esa mujer aprende a comer, el dolor menstrual se va. Y entonces se da cuenta que pasó 15 años con dolor solo porque no sabía comer. ¿Sí? El metabolismo es nuestra capacidad de crear músculo. Y esto es muy interesante. Ustedes han visto personas que uno les llama tragaños. A las tragaños, se ve 15 años más joven. Y está también la persona que uno dice, mire, lo rodaron Pache. ¿Sí? Que se ve mayor. Y es eso. Es decir, el metabolismo al final lo define cuánto músculo ganamos. Todo el mundo queremos ir al gimnasio,
y queremos hacer 2 horas, 3 horas, y creemos al final que porque hacemos 3 horas tenemos más músculo. Si tenemos 18 años, ustedes van 3 horas al gimnasio y seguro lo logran. Pero si falta una hormona del engranaje que platicábamos, simplemente no hay ganancia de músculo. O tendrán 1/3 de la que pudieran tener. Y esa es la pieza que falta. ¿Sí? Igual en la parte de las dietas. A todos nos enseñaron que comer menos y hacer más ejercicio era igual a perder peso. De todos los estudios que existen a nivel mundial, la persona que hace ejercicio o sube 1 libra o se mantiene igual o baja 1 libra. ¿Sí? No es que sea un descenso de peso. Al juntarlo con las dietas uno logra bajar de peso, pero generalmente lo van a ver o hasta 28 o hasta 35 años. Una vez falta una de esas hormonas, uno puede ponerse a dieta y no se baja peso. Y el ejemplo clásico es la menopausia. Ustedes las pueden ver comer y son platitos pequeñitos. Casi que la comida la pueden servir en 3 cucharas y de todas formas siempre están arriba. Porque ahí falta una hormona. No importa si comen poco, van para ahí. ¿Sí? Para que una persona tenga sobrepeso siempre tiene que haber un mal páncreas. ¿Sí? En términos generales, mucha insulina. Y entonces a la persona no le sirve de mucho comer poco. Al cuerpo le da lo mismo si come poco o mucho. A veces meten una galleta y uno debiera decirles mejor, mire, termines el paquetito. Porque si el cuerpo se dio cuenta que entró esa galleta, la respuesta hormonal se hizo del todo. No existen medios. O comió o no comió. O hay hormonas o no hay hormonas. Y una vez empieza a acumular grasa, no importa si fue con una galleta o fueron con 10. Y entonces la parte hormonal ahí puede ayudar. Como lo decía al final la doctora Wendy, es interesante, pero las hormonas son nuestras fichas de cambio. ¿Sí? Uno joven tiene tantas en la bolsa que no importa si ustedes comieron mal, se desvelaron, se enojaron con alguien, tienen estrés, les quedan tantas al final del día que al día siguiente uno se levanta y tiene energía. El problema aquí es que tenemos 2 o 3. Entonces dejamos una porque nos enojamos, dejamos otra porque comimos mal y otra en el estrés y llegamos sin nada. Y eso no es difícil de entender, porque eso es cuando la gente dice, mire, de repente se le murió el hermano y se volvió diabético. Sí, porque no le quedaba ninguna en el bolso. Y cuando pasa la crisis simplemente no hay cómo responder. Para eso es la parte hormonal. ¿Cómo la define cada uno? Van a definir según sus metas. La idea es lograr apoyarlos para que las logren, más que les quede un poquito. ¿Sí? Hay otra variable que casi nadie habla y esa variable es estrés. Hay una variable simple. Si ustedes agarran una población de 1920 y a nuestra población, nosotros tenemos mucho más sobrepeso que ellos. Solo por la variable estrés. Si agarramos a gente de Suecia y nos agarramos a nosotros, tenemos más sobrepeso solo por estrés. Por la inseguridad del país, por todas las cosas. Y entonces eso es más complejo porque es una forma de percibir el mundo. Y para alguien que lo percibe mal no hay montaña de hormonas que alcancen. Y entonces ahí el descenso de peso dentro del instituto se vuelve un marcador de manejo de estrés. Si la persona logra bajar el peso es porque tiene su estrés controlado. Si no lo logra manejar, la podemos hacer pequeñita, pero la balanza se mueve poco. Entonces la tendencia de la vida es querer ganar más músculo. Si ustedes ganan músculo en el cuerpo, ustedes funcionan como una persona más joven. ¿Sí? Eso es lo que le llamamos la edad metabólica y tratamos de buscarla y uno funciona como la edad metabólica. Tenemos pacientes de 24 años con edades metabólicas de 90 años y así funcionan. Siempre están cansadas, ¿sí? El cuerpo no pertenece a la edad que ellas tienen y contrario, tenemos pacientes de 60 años con edades metabólicas de 15. Y ustedes los ven y se sienta primero el patojo de lado que sentarse ellos. Entonces uno va ganando, se va haciendo las metas y es una lucha constante. Uno no agarra el metabolismo y dice me lo acabo en 6 meses y esto terminó. Porque el cuerpo es cambiante y cada vez que las hormonas cambien van a tener que pelear el metabolismo porque el cuerpo es mecánico. Y al igual que un carro en nuestra parte mecánica lo alineamos. A ustedes no se los entregan de fábrica y les dicen mire se lo alineé y se lo garantizo de por vida. No, ustedes se van en un hoyo y ustedes saben que regresan y lo vuelven a alinear. Ustedes saben que no se han ido en un hoyo y podrán pasar un año así.
Entonces el metabolismo es nuestra juventud y el peso no es tan importante como parece. Es decir, aún en hombres jóvenes uno casi siempre acepta que haya sobrepeso, porque la capacidad y la cantidad de músculo que hay en el organismo de un hombre joven es tan grande que normalmente no les permite un peso normal. Más la estructura, por supuesto, uno se acerca más a la estructura de la izquierda, sin exagerar, que a la de la derecha, porque es cuánto peso tenemos, pero cuánto de ese peso realmente es músculo. Muchos dicen, mire, pero es que yo soy de hueso ancho, hueso colorado, yo jamás voy a pesar poco. Es mentira, ustedes quiten el peso de una persona y el hueso se forma por presión. Al quitar esa presión, simplemente el hueso se adelgaza y pueden volver a dar un tirón y cambiar completamente de estructura. El organismo es muy móvil. Lo que pasa es que nos enseñaron todos que era estático. ¿Sí? A todos nos enseñaron que el proceso de envejecer era continuo. Y entonces uno dice, bueno, si toda mi familia es canada, yo tengo que ser canado. No, porque es una hormona. Entonces uno dice, bueno, toda su familia le falta la hormona. Y se puede corregir. La parte de la inflamación en la grasa tal vez es uno de los temas más apasionantes que hay, porque la grasa se considera estética hasta cierto punto, funcional, como les hablaba la doctora Wendy, para tratar de corregir al sistema, pero también es inflamatoria. Y eso quiere decir que en los animales invertebrados muy pequeños, ellos no tienen ganglios. Y entonces cuando tienen una infección es la grasa la encargada de curarlos. Y entonces cuando un ser humano gana más grasa de la que le toca, es como que estuviera en una infección constante. Y hay muchas teorías de ello, asociando justamente el exceso de grasa a formación de aterosclerosis, diabetes y todo el resto de enfermedades. Entonces, tratando de explicarlo más sencillo, la grasa es como uno. Es decir, si ustedes tienen poca grasa en el cuerpo, uno se agacha a amarrarse el zapato y está contento. Si tratan de que una persona con sobrepeso se amarre el zapato, no va a estar contento. Es más, la principal causa de consulta de hombres en el instituto es que se sofocan al amarrarse el zapato, porque refleja una limitación de la funcionalidad, que ya es muy evidente. Y entonces la grasa cuando crece en el cuerpo tampoco está cómoda. Y la misma grasa que nos cura de infecciones nos inflama cuando está en exceso. Y eso es lo que representa la parte de esta gráfica. Es la misma grasa, solo que con moléculas azules que nos ayudan a no enfermar. Y del otro lado, cuando está exagerada, con moléculas rojas que nos inflaman. Esto explica desde respuestas de asma hasta el dolor de la endometriosis en el ciclo menstrual o dolores tipo artritis. Entonces, esta función inflamatoria es muy importante, porque entonces ya definimos a la grasa como mecánica, donde uno debe decirle a una persona, mire, le sugiero estar abajo de este peso por las rodillas, por la columna, porque usted tenga más movilidad. ¿Sí? Juntamos los laboratorios y le decimos, le sugiero estar abajo de esta grasa, porque realmente su organismo ya topó su capacidad de alcanzar de grasa, y eso ya es una prediabetes. Y ahora le sugiero estar abajo de esa grasa, porque necesita desinflamarse, y hay marcadores de inflamación. Y simplemente en marcadores de inflamación altos uno envejece más rápido. No es no envejecer, nadie pelea con envejecer. ¿Sí? Es más, la mayoría de pacientes concuerdan en que nadie quiere vivir más. Todos queremos vivir mejor, pero no precisamente más. ¿Sí? Nuestra labor en el instituto viene de balancear las hormonas, es una medicina muy funcional. La aplicamos en nosotros mismos y por eso la conocemos, porque al final queríamos tener un poco más de energía, queríamos conocer los balances, sabíamos que habían otras formas de aplicar la parte médica, tanto ginecológica como en hombres, y entonces eso es una medicina para vivir mejor. Eso es lo que busca el instituto. El peso y cómo es la persona solo refleja al final qué hormonas tiene dentro. Eso se vuelve una característica, pero por ejemplo, desde las características de las cejas de una persona uno puede definir 3 hormonas. ¿Sí? Cómo se guarda la grasa en cara define otras 4 hormonas.
Entonces uno corrige simplemente las hormonas y cambia toda la fisionomía. Y ahí se vuelve más interesante el proceso. Entonces buscamos salud y no solo la ausencia de enfermedad, porque esto es importante. Uno cuando va al médico, normalmente uno busca no estar enfermo. Pero cuando ustedes tienen una empresa, por ejemplo, y contratan a un auditor o a un gerente financiero, ustedes no lo contratan para que la empresa no quiebre. Ustedes lo contratan para optimizarla. Y lo mismo es al final lo que uno hace con el organismo, lo trata de mejorar, lo trata de poner en parámetros adecuados, ideales, y no en parámetros normales. ¿Sí? Porque el problema de los parámetros normales médicos se los voy a poner más simple, se definen de poblaciones. Y entonces uno agarra una población, se calcula el promedio de la población y se define, como este era el más chiquito y este el más grande, todos los que quedan en medio son normales. Y ahora tenemos poblaciones más enfermas. ¿Sí? Hablando de diabetes, por ejemplo, la glucosa de un ser humano en ayunas es de 81. Y cuando uno va como médico nos enseñan que con que estén abajo de 100 es normal. Pero el problema es que ese 81 a 100 significa que han ido llenando el hígado de grasa hasta que el valor de azúcar fue subiendo. Y entonces uno de los pacientes lo decía fácil, mire doctor, yo ya me dediqué a comer, ahora me toca dedicarme a vaciarlo. ¿Por qué al final de cuentas se guarda la grasa visceral? Era uno de los temas que tocaban. Porque ustedes a los 20 años se podían terminar 3 pizzas, 8 panes, comerse 2 panqueques y no había pancita. Ahora se comen 1/3 de eso y la pancita seguro es el doble. ¿Sí? Y entonces, conforme uno pierde hormonas, el cuerpo busca crear más grasa abdominal para corregir las que nos faltan. Y entre más oportunidad le den, más lo va a hacer. A todos nos gusta creer que el organismo está hecho para ser delgado, para ser musculoso, para ser fuerte, y es mentira. El organismo está diseñado para ser diabético y para ser hipertenso. Porque en todas las especies y en todo el mundo el alimento falta. Somos los únicos que lo tenemos en exceso. Para todas las especies es valioso ese hecho. Para nosotros es lo que nos enferma. Buscamos bienestar y no simplemente vivir más. Y High Institute es una medicina de vanguardia para mejorar el organismo. Nos basamos solo en hormonas naturales. Buscamos similar la función del cuerpo. No nos gustan, por ejemplo, hablar de anabólicos y hablar de cosas mayores, porque lo que buscamos es regresar al organismo a donde siempre estuvo. ¿Sí? Mismas hormonas. La gente le gusta hablar de cáncer. Y entonces solo oye una hormona si la gente dice cáncer. Y entonces lo que uno oye siempre en mujeres en menopausia es, mire, y si uso hormonas al final no me va a dar cáncer de mama. Y entonces la primera respuesta es muy sencilla. Si viene con pancita ya las tiene, porque el organismo se las está haciendo. Entonces del riesgo no se preocupe. ¿Sí? Segundo, las hormonas del ovario protegen corazón y cerebro. Entonces, ¿le tenemos miedo a mama? No usamos las hormonas por eso y desprotegemos corazón y cerebro. Es 1000 veces mejor intercambiar eso. Pero uno lo que busca es siempre la misma dosis que tuvieron, porque la respuesta es sencilla. Si una mujer no quería tener riesgo de cáncer de hormonas o de mama por ovario, tenía que habérselos quitado a los 20 años. Si los tuvo siempre funcionando. Es como que un hombre le tenga miedo a la testosterona a los 50 años. En realidad lo que buscamos es tener un poco más de control. Las mujeres se acercan mucho al instituto o por irregularidades menstruales o por la parte estética o por la falta de energía. El hombre se acerca sobre todo el día que le diagnostican algo. Es decir, el día que un hombre le ponen el dedo y le dicen, mire, usted es hipertenso, tome la pastillita y nunca se la quite. Ese día algo se rompió. ¿Sí? O el día que uno le dice, mire, su azúcar ya es muy alta, use la pastilla porque si no le va a tocar usar insulina. Y entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿tratamos efecto o tratamos causa? Porque la pregunta es, ¿la pastita de la presión va a cambiar la causa de que la presión esté alta o va a corregir un marcador?
Y entonces la causa de la hipertensión, la causa de la diabetes generalmente se encuentra en el desequilibrio hormonal y en el exceso de peso. Ahorita hay un caso de una muchacha de 14 años en la clínica. La diagnosticaron hipertensa a los 10. ¿Sí? El cardiólogo la vio, no encontraron nada al final de cuentas y la dinámica fue, bueno, le toca la pastilla de por vida. Entonces la mamá empezó a moverse por todos lados tratando de encontrar a alguien que le diera otra explicación. Teniendo un caso de esos es muy difícil meter las manos al fuego. Entonces la dinámica fue simplemente bajémosla de peso. Si es vía ese peso se va a corregir. Si realmente uno de los órganos está dañado ella va a seguir hipertensa. Y dicho y hecho, ha perdido 25 libras y la presión es normal sin pastilla. ¿Sí? Y entonces eso hace el diagnóstico. Claro, es un sistema débil. ¿Y eso qué quiere decir? Uno no puede dejar la pastilla, bajar de peso y empezar a comer y subir. Porque el sistema va a volver a ser hipertenso muy fácil. Y entonces toca empezar a vivir mejor. Era parte de lo que hablábamos, la lucha del peso y la lucha de la grasa es una lucha continua por uno tener más energía, vivir mejor, y a todos se nos van las cosas, porque la adicción a azúcares es muy alta. El azúcar es 8 veces más adictiva que una cocaína, y en mujeres es un antidepresivo de 4 o 5 de la tarde el comerse una galleta o un pastel. Y entonces, a menos que uno desconecte el cerebro de las causas, no lo van a poder controlar. Y lo peor del caso es que al cerebro le alcanzan 7 días una probada para pasar contento. Entonces ustedes pudieron haber probado el pastel el domingo, llevar al final de cuentas 6 días y pensar que ganaron y van a volver a probarlo el otro domingo. El efecto de un latigazo hormonal suele durar entre 3 y 4 días. Y todos tenemos la idea de pensar que es diario. ¿Sí? Creemos que simplemente nos dormimos, desapareció y al día siguiente nos levantamos. Hemos demostrado a veces picos de insulina al final en gente diabética que no los dejan bajar durante 10 o 12 días por una comida. ¿Sí? Y entonces es empezar a agarrar conciencia un poco de las hormonas que tenemos, cómo funcionan y usarlas, porque no pelean con nosotros. Las hormonas están de nuestro lado, la grasa está de nuestro lado. Siempre el trabajo es una de las cosas, se definía como la capacidad de un ser humano de mover algo o de cambiar el mundo, así se definía. Ahora si se dan cuenta el trabajo ya no es físico y por eso es que mucho de esta parte se ha perdido. La lucha de un ser humano de proyectar algo, de tener la fuerza de realizarlo, de cambiar el mundo y sentirse orgulloso del mismo, necesita energía. El ser humano tiene una capacidad ilimitada de pensar y sentir, pero tiene un cuerpo mecánico que necesita mantenimiento. En la parte del organismo, yo digo que a todos se nos acaba la garantía, idealmente a los 35 años. ¿Sí? Normalmente la generación que viene se le acaba a los 28 y la generación de hijos nuestros normalmente es la generación que de 12 años a veces ya tiene deficiencias hormonales. Y es fácil verlo, es decir, si ustedes ven un niño con sobrepeso, él ya tiene un desequilibrio hormonal. Claro, como papás no nos gusta creerlo. Es decir, uno dice, no, espérate, ya va a desarrollar y se va a volver delgadito. No, él ya trae hormonas débiles. ¿Sí? A él no lo pueden sentar a comer a la par de una persona delgada porque él es el único que va a subir. Estas son las gradas hormonales en mujeres. Idealmente debieran suceder a los 35 años y desde ese momento en adelante perdemos hormonas paulatinamente. Y entonces uno debiera reemplazarlas conforme uno las va perdiendo. En el caso del ovario poliquístico, la endometriosis sucede a los 28 años. Y lo mismo pasa con la fertilidad. En una mujer sin problemas, la fertilidad se debe mantener hasta los 35 años. En una mujer con ovario poliquístico o endometriosis se le debe tratar a los 28 años como que tuviera 35. Estos descensos hormonales nos predisponen a descensos de fertilidad, mayor riesgo de diabetes tipo 2, sobrepeso, complicaciones en el embarazo, al final en hombres menores niveles de testosterona, mayor flacidez y envejecimiento. En mujeres es muy característico, el ovario lo único que da a las edades que desciende es un poco más de celulitis. Y entonces simplemente uno puede definir las edades que el ovario bajó y entonces corregirlo. Ustedes corrigen el ovario y la celulitis se puede quitar.
Generalmente en hombres uno espera que el descenso hormonal sea entre 55 y 60 años. Eso era lo que solíamos ver en nuestros abuelos. Si recuerdan, en abuelos o bisabuelos, ellos llegaban pelo oscuro generalmente a los 60 o 70 años, porque las hormonas eran muy buenas. Y entonces las canas en el hombre es un marcador de estrés. A más estrés tenga un hombre y menos testosterona vaya teniendo, más canado va a ser. Entonces uno empieza a revertir esa parte. Cuidamos de todos y de todo, menos de nosotros mismos. Entonces es hora de empezar. Hicimos este método al final para facilitar las cosas, porque los descensos de peso, todos queremos creer en la teoría donde se baja 1 libra por semana o 1 libra cada mes y que podemos proyectarlo durante 2 años. Y eso no es viable, se van a bajar 2 libras al mes y en un fin de semana van a subir 3. ¿Sí? Entonces la idea de un descenso de peso rápido como los que hacemos en el instituto es que una vez el organismo se pone a perder peso, yo le llamo que ustedes lo amagaron. Es decir, él va a tratar de levantar todas las barreras para que uno no lo logre. Y entonces, entre más rápido le logren quitar el peso, mejor les va a ir. No tiene nada que ver con el rebote. Si la gente dice, mira, entre más rápido baja, más rápido sube. ¿Sí? La idea de esto es disciplina. Es decir, esto es como la vida. El que tiene la disciplina de mantener una nueva forma de alimentación, mantiene el peso. El que no tiene la disciplina de mantenerla, va a subir de peso. Y la respuesta es bien sencilla. La gente dice, mira, pero usted me asegura que no hay rebote. Usted regresa a la comida de hoy y regresa al peso de hoy. ¿Sí? Uno lo que quita es la variable comida, porque uno lo que necesita es la variable de energía. Entonces tienen tan poquitas hormonas al final, que si uno las gasta comiendo mal, uno se va acabando la energía de uno. ¿Sí? Cuando nosotros somos jóvenes, el páncreas aguanta con todo. No es que hayan alimentos buenos y malos. Es decir, uno pudiera definir, bueno, pero es que las harinas son buenas. Y debiera decir uno, históricamente el ser humano siempre las consumió. Sí, históricamente el ser humano también se moría a los 40 años. Cerca del descenso hormonal. Por eso es que ven que hay tanta enfermedad de alergia al gluten y más cosas a edades mayores. Y entonces cuando uno sabe que algo da alergias o que algo le cae mal al organismo, sabiamente uno los va quitando. Y cada persona es individual en el tipo de alimentación. Entonces en eso vamos a ir descubriendo qué debilidades tiene cada sistema y ya es cosa de la persona el reconocerlo. Teníamos el caso de una niña muy pequeña hace poco, que es alérgica al final a muchas cosas y tiene sobrepeso y tiene 7 meses. Y entonces empezaron al final a tratar de darle de comer. Y entonces dice, mira, es que le dimos frijol el primer día y nos hizo un rash. Y entonces la respuesta al final, dije, ¿y qué pasó después? Bueno, nos esperamos 1 semana y después le empezamos a dar todos los días el frijol hasta que ya no tuvo el rash. Y entonces era muy simple, le subió de peso. Y entonces el cuerpo para defenderse sube de peso y la alergia desaparece. Entonces la dinámica es, bueno, realmente uno busca eso. Entonces la idea de esto es presentarles el instituto, presentarle un poco las ideas a todos. Dimos un bosquejo general de muchos temas. Si se dan cuenta hagan las preguntas que ustedes quieran. Traté de tocar muchas edades de la vida justamente para que vean que se puede tocar a cualquier edad. El tratamiento realmente se puede hacer a partir de 5 años. No lo hacemos desde niños porque normalmente uno espera que desarrollen. Pero es más por el concepto de un papá de no tocar un niño antes de desarrollar. ¿Sí? Pero realmente una vez hay sobrepeso o hay un exceso de grasa, toda la parte hormonal debiera trabajarse. Buenas noches, doctor. Yo tengo una consulta. Si hay un descenso hormonal, obviamente por edad, ¿se espera que ustedes después del procedimiento mantengan al paciente con compensación hormonal? Siempre creemos que una persona va a necesitar usar cierto tipo de hormonas. Y la explicación se las voy a dar y es muy sencilla. Le llamamos la explicación del 10%. Si agarráramos a un ser humano y le quitáramos el 90% de todas sus glándulas y de todas sus hormonas del cuerpo y lo metiéramos en una cajita de cristal, él podría sobrevivir de maravilla. Le controlamos temperatura, le controlamos qué come, no lo estresamos y lo dejamos ahí tranquilo. El problema es que no es el mundo real.
Y entonces, aparte de ese 10%, cada persona va a decidir qué quiere hacer. Les voy a poner un ejemplo. Tengo una paciente, todavía no entiendo cómo trabaja tanto, pero normalmente ahorita está trabajando entre 18 y 19 horas al día. Duerme normalmente 1 o 2 horas diarias, ¿sí? Y cuando tiene fuerza todavía corre 1 hora, normalmente a las 2 de la mañana, porque es a la hora que se levanta, ¿sí? Y entonces esto es un sprint, lo que ella está haciendo. Necesita entregar un proyecto y necesita que sea en 3 meses. Entonces lo va a hacer con o sin hormonas. Cuando pasa algo, lo que le pasa es que el cuerpo la acuesta y le da 2 días fiebres de 40 a 41 grados. Y eso se llaman los colapsos, es cuando el cuerpo dice aquí no un segundo más. Y entonces ahí ella es una mujer que se propone tantas metas que las dosis de hormonas no son bajas. Y son dosis de hormonas solo funcionales. O sea, ni siquiera se le está optimizando, solo se le está tratando de ayudar a aguantar. Porque si no el cuerpo se rompería. ¿Sí? En la vida normal no es tan de esa forma, ¿verdad? En la vida normal uno lo que ve es síntomas. Y entonces, ¿la grasa produce las hormonas que nos faltan o nosotros la damos y quitamos la grasa? Sí, entonces mucha gente, por ejemplo, dice, mire, pero me quito la hormona. Sí, la grasa va a subir en cuestión de 4 meses y ella la compone. Pero sí es muy funcional. Normalmente hay que quedarse con las dosis porque solo el comer bien va a lograr ser un amarre para no subir la grasa, pero no lo suficiente para funcionar bien. Bueno, en relación a los temas que comentaba para empezar, experiencia en pie diabético en la clínica con la parte hormonal no le puedo hablar, no la tenemos. Tenemos la experiencia que podemos, en algún momento nos dedicábamos, en pocas palabras, a quitar insulinas. ¿Sí? Una de las dependencias que más afecta a un paciente diabético es el saber que se tiene que inyectar todos los días. Y entonces demostramos que si corregíamos la parte alimenticia y corregíamos la parte hormonal, podíamos realmente desaparecer el uso de insulina y de medicamentos para bajar el azúcar. Depende qué tanta grasa del hígado se podía bajar. Y entonces, luego de eso, cambiamos un poco las terapias y aún así preferimos proteger un poco más las glándulas que realmente dejar sin usos de insulina totales y otras cosas, pero más por prevención. Pero sí tenemos la experiencia de que uno puede quitar completamente todos los medicamentos que se usen, sobre todo en diabetes tipo 2, ¿verdad? Porque reside una pequeña función a nivel de páncreas. En la diabetes tipo 1 se hace muy parecido, pero el problema es que el paciente es delgado. Y entonces el paciente no encuentra un motivador para tener que aprender a comer, porque no lo ve reflejado en la parte de peso, ¿sí? En la parte de pubertad precoz, normalmente tratamos de ayudar más a los padres a enseñarle a comer a los hijos. Siempre la respuesta es que aparece un papá y nos dice, mire, yo tengo a mi hijo de 9 años, enséñele a comer. Y siempre hemos dicho, traigan a los 2 papás, le enseñamos a comer a los 2 papás y que ellos por reflejo le enseñen. Porque si no, el hijo es el que sabe comer, el papá da un mensaje conflictivo y el niño al final nunca aprende. Siempre hay más grasa y entre más grasa haya en el cuerpo, normalmente va a haber una pubertad más adelantada. El consumo de carbohidratos refinados adelanta la pubertad y en muchos alimentos hoy en día tenemos hormonas. Y a mí no me molesta la parte de tener alimentos con hormonas porque no es controlable. Es decir, desde el tomate que uno se come y que fue al final que tiene un pesticida o tiene algo, eso funciona como una hormona. Todo el mundo le tiene miedo a las carnes. Y entonces nos tratamos de que sea uno el organismo que más regulado está y controlado que realmente tratar de controlar el ambiente, que es casi imposible. Pero con cambios alimenticios a nivel de padres uno puede modificar tanto la pubertad precoz o ayudarlos en la pubertad precoz, como se puede también balancear la forma en que guarden grasa en el organismo. Ese tema es interesante, ¿verdad? Los niños guardan grasa realmente a los 2, a los 6 y a los 11 y 12 años. En esos momentos el tejido graso se duplica o triplica. Y entonces, cómo fueron a esas edades define cuánta grasa tienen en el organismo y esa grasa no desaparece.
es como un panal, uno puede vaciarla, ¿sí? Y entonces lo que están viendo a nivel mundial es que las poblaciones cada vez son más obesas. Estamos viendo gente de 400 a 500 libras, pero no siempre están enfermos. Nosotros tenemos un paciente de 475 libras que no es hipertenso y no es diabético. ¿Sí? Y entonces a más grasa cree el organismo nos va a meter a problemas articulares, protegiéndonos de no ser diabéticos. Eso es lo que está pasando ahora. Los sistemas hormonales mujeres son sistemas hormonales que vienen más complejos de lo que vemos hoy. Lo que estamos viendo en mujeres entre 14 y 16 años es que si las bajamos de peso dejan de menstruar. La generación que venía antes, uno las bajaba de peso y lo que hacían era menstruar mejor. Yo creo que no es tan complejo. Creo que hay pacientes para diferentes tipos de medicina. Y voy a regresar un poco al ejemplo de la persona diabética. Es decir, cuando se aparece la persona diabética en la clínica, uno propone 2 tratamientos. Es decir, si usted quiere tener control, lo primero que debe controlar es la alimentación. Porque no es lo mismo usar 10 unidades de insulina si uno se comió un pastel ese día que si no se comió. Y entonces ahí entra la locura de, mire, yo tengo días buenos y tengo días malos. Sí, porque usted come diferente todos los días. Si usted fijara la comida no tendría días buenos ni malos. Se movería muy parecido. Después de eso viene la teoría del conteo de hidratos de carbono, que es interesante analizarla. Esa teoría se formuló relativamente recientemente y le enseñó a un diabético, sobre todo estaba diseñada para tipo 1, no tipo 2, cuánta insulina administrar para lo que quería comer. Y entonces uno decía, bueno, pastelito 10 unidades, pastelito y galleta 15, pero pastelito, galleta y pasta 25. Y entonces yo esa teoría le llamaba crear un adicto. Porque entonces tenía la suficiente medicamento para comer lo que quisiera sin que viera que el azúcar se subía. Pero eso no quiere decir que el organismo no se dañara en el camino. ¿Sí? Y del otro lado está justamente el diabético que dice, mire, yo sí sin mi panito y sin mi pastel no voy a vivir. Entonces uno le dice, usted es un paciente para pastilla y para insulina toda la vida. ¿Sí? Hay médicos para pacientes y pacientes para médicos. ¿Sí? En la parte de convencer a un paciente de hacer la dieta, porque sí, habrá un 30% de pacientes que se acercan y dicen, mire, la parte hormonal me interesa, yo se la pago, yo vengo, pero la dieta no la hago. Y entonces el trato es muy sencillo, hágase una curva de glucosa de 5 horas. Si la curva de glucosa de 5 horas es normal, yo lo trato sin dieta. Porque eso quiere decir que usted tiene un tan buen páncreas que cuando yo le dé las hormonas usted no las va a alterar. Pero si su curva es mala, yo no lo trato sin que aprenda a comer. Porque entonces, si una persona tiene un mal páncreas, por dar una palabra, y no sabe comer, va a tener el efecto tanto positivo y negativo de la hormona. Mientras que si le enseñamos a comer, se queda solo con el positivo. Pero en la curva de glucosa es muy específico. Entonces ahí no hay pierde. Ya cuando uno ve la evidencia, uno dice, bueno, sí, si el páncreas no está bien, mejor aprendo. En la parte de la leche de vaca, yo no soy muy amigo del consumo de la misma, aunque está muy arraigada en nuestra cultura. La leche de vaca normalmente tiene muchas hormonas, desde insulina hasta hormonas de crecimiento, y eso normalmente es lo que ustedes van a ver reflejado en el crecimiento de cáncer asociado al consumo de leches de vacas. Y la forma más fácil es poner el ejemplo contrario. La población teóricamente más sana a nivel mundial, que la Organización Mundial de la Salud propuso que era la dieta ideal, era la población coreana, con el índice de cáncer representativo más bajo, y es no consumo de leches, ni de quesos, ni de ningún producto lácteo. ¿Verdad? En la parte nuestra, realmente conseguir una leche sin hormonas es muy complejo. Y regreso al mismo punto inicial, es decir, no es una posición negativa, es decir, aquí no es negro o blanco. Es decir, mientras el ser humano tiene mejor sus hormonas, él logra compensar las hormonas de la leche de vaca y consumirlas sin ningún problema. Pero el día que las hormonas del ser humano bajan, ya el consumo de leche sí lo puede afectar. ¿Sí? La leche tiene sus compuestos y es, por ejemplo, 1000 veces mejor usar oveja o cabra que vaca.
por la cantidad de insulina y de respuesta hormonal que provoca cada uno de los alimentos, ¿verdad? Pero por ahí me quedaría, es un tema muy complejo al final, pero la parte hormonal depende de dónde venga la leche, regresaría. Por ejemplo, Europa no deja que se le ponga hormona de crecimiento a la leche, pero Estados Unidos sí. Y entonces el problema es que al final de cuentas no sabe uno qué se usó. Si ustedes hablan con la mayoría de personas que crían ganado, es casi imposible mantener una crianza de ganado sin hormonas que sea rentable. Y entonces a veces uno llega a las conclusiones y uno dice, mire, pero por lo menos el ganado suyo, hágalo aparte, ¿va? Estados Unidos, consumo, por ejemplo, de carne la deja 45 días para que la hormona baje y entonces ya puedan consumir la carne que exportamos. Aquí se mata el animal ese día y se come ese día. La adicción a azúcar realmente lo que se ha demostrado es que eleva mucho el placer. Se los voy a poner más parecido como con el consumidor de crack. Es decir, una vez el consumidor de crack prueba una vez el crack, jamás lo deja en su vida. Porque es tal el pico de placer que él sigue buscándolo. Y entonces lo que se ha demostrado es que al poner a niños muy pequeños a consumos altos de azúcar, uno define las conformaciones de cerebro para que no lo dejen de consumir. Y entonces uno los predispone a cierto tipo de gusto. Y al final de cuentas la adicción a azúcar está en todos lados. En los años 80 se juntaron todas las empresas al final de chocolates. Y entonces ellos tenían una idea y era dominar una góndola de los supermercados. Y es lo que tienen hoy. Si ustedes van a un Hiperpais, a un Walmart grande, al final de cuentas, toda la góndola está dominada por chocolates o galletas. Y entonces la pregunta del millón era, ¿cómo hacemos que una persona consuma nuestros productos sin aburrirse y que nunca lo deje de hacer? Y la respuesta a eso fue maíz, no azúcar precisamente. Y de ahí es donde uno encuentra los Doritos, donde encuentra que los chocolates porque tienen maíz. Y todo lo que ustedes lean tiene maíz. Todos los cereales al final es maíz disfrazado. Y entonces demostraron que era una curva en J, que si uno iba al restaurante que más le gustaba en el mundo, usted podía regresar cada año. Pero comerse un Dorito, comerse un chocolate lo podría hacer cada hora. Ahí es donde va un poquito, todavía el gremio médico al final nuestro aprende que un diabético, por ejemplo, puede consumir azúcar si lo hace a la medida. Yo creo que no lo debe hacer. ¿Sí? Porque al final de cuentas, cada vez que lo hace, daña el páncreas. Pero las historias de diabetes son de este tipo. Había un general conmigo en el tratamiento, una disciplina perfecta, pero ustedes lo veían y decían, mire doctor, yo me encuentro unos panes en la mesa y a mí me tiembla la mano. Y me tiembla la mano y hasta que yo logro agarrar 2 o 3 y me los meto en la boca antes de que alguien me los quite. Después de eso me siento mal porque yo sé que el azúcar me subió, pero ya lo había hecho. Si ustedes le quitan el azúcar a un diabético, normalmente hay un temblor similar al de un alcohólico en el siguiente día. Entonces es un límite muy tenue decir uno adicción, no adicción, para mí sí lo es. Otra empresa y entonces el consejo médico no funciona de esa forma. El consejo médico es, mire, lo ayudo a alcanzar esto, pero ponga un periodo para hacerlo. Es decir, no se puede quemar 15 años porque no va a aguantar, aunque le ponga todas las hormonas del mundo que podamos, ¿sí? Planéalo en 2 años, planéalo en 1 año, planéalo en 6 meses, alcance su objetivo y ayudémoslo a eso, ¿sí? Pero definimos que el metabolismo es nuestra energía. El metabolismo define cómo somos. Y aquí era donde yo les decía la forma de cuerpo de una persona. Porque el metabolismo de una persona define cómo desarrollamos. Y entonces de la forma en que una persona desarrolla, ¿sí? Uno fija grasa más en cadera, por ejemplo, y se puede predisponer más a enfermedades de rodilla, ¿sí? Si uno fija más grasa en abdomen superior, hablemos busto tanto en hombres, mujeres, simplemente hay más riesgo de infartos. Y entonces la posición de la grasa define los riesgos de enfermar como los riesgos mecánicos de una persona. Y entonces ahí es donde sí vale la pena decir uno, bueno, yo prefiero guardar grasa de esta forma que de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, en hombres uno busca siempre que los hombros sean levantados y no estén caídos. Si los hombros se caen es un descenso de la testosterona.
Y entonces uno simplemente la corrige, los hombros simplemente se levantan y uno sabe que la hormona va mejor, ¿sí? Caemos siempre en un mundo de laboratorios, ¿sí? Y entonces todo el mundo queremos saber que los laboratorios son buenos en una persona, y entonces resulta interesante decirle a alguien, mire, los laboratorios están perfectos, pero que la persona le diga, bueno, sí, pero yo no me siento bien. Y entonces el problema es al revés, uno lo que hace es preguntarle cuándo se llegó a sentir bien. Y de ese momento arreglamos los laboratorios, ¿sí? Porque al final los laboratorios solo son rangos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, de la circulación del ovario viene mucho de la circulación uterina, y al final de cuentas de ahí viene la energía de la mujer. A toda mujer que le quitan el útero normalmente hay un aumento de peso a los 4 años y hay un descenso de la energía. Si ustedes revisan todos los libros de ginecología, todos dicen que no pasa. Pero si le preguntan a todas las mujeres, fácil el 80% le sucede. Y entonces uno dice, hay algo mal, ¿verdad? Y a veces la respuesta es sencilla. Normalmente quitamos el útero y simplemente no preguntamos luego o no solemos asociar que esos síntomas fueron por eso. Y entonces el metabolismo al final es cada una de estas hormonas engranándose. Y es el engrane de cada una de ellas a lo largo de la vida lo que nos da la energía para ser quienes somos. Nos da la forma para ser quienes somos, y por eso un dicho de las mujeres es que desde los 35, 38 todo cambió. Claro, hay hormonas que se bajaron a esa edad. También las hormonas de una persona pueden definir cómo se guarda la grasa en el cuerpo y qué forma de cuerpo se tiene. ¿Sí? Aquí es muy fácil ver y uno dice, mira, es que somos de familia de busto todas, o somos de familia de cadera todas. Y entonces es interesante cuando uno dice, mire, y si modificamos la alimentación y modificamos la forma en que guarda grasa toda la familia. A veces creemos que no se puede, y toda la parte hormonal puede hacer eso. Y entonces este engrane pequeño entre las hormonas es lo que uno busca, ¿sí? Hay muchas hormonas. Normalmente ustedes oyen hablar solo de la tiroides, o solo de las hormonas del ovario, ¿sí? O solo de la testosterona. Y se van a dar cuenta que nos faltan un montón. Puro relojito suizo. Se perdió un engranaje o se oxidó uno y todo se viene para abajo. Y entonces aquí es la visión un poco de la medicina. También nosotros cuando estudiamos medicina nos encontramos con esto. Tenemos un montón de medicamentos. Tenemos... Buenas noches, les agradezco mucho acompañarnos a platicar de estos temas sobre metabolismo. Es endocrinología, es la parte hormonal, y la verdad es que las queríamos compartir con ustedes porque normalmente los médicos damos pláticas en los congresos científicos, tratamos de definir cosas, tratamos de hablar de medicamentos, pero rara vez hablamos realmente con los pacientes sobre qué son las hormonas, en qué los pueden ayudar, y por eso fue el tema de la plática que decidimos llamarle energía para vivir mejor. Entonces las hormonas son el centro de energía de un ser humano. Esos son al final, son nuestras baterías, es al final lo que nos deja movernos. La gente popularmente habla, por ejemplo, qué es un metabolismo. Y entonces oyen 1000 definiciones, desde, mire, es que yo subo de peso porque el metabolismo es lento, ¿sí? O mire, al final de cuentas le doy una pastilla y le acelero el metabolismo, ¿sí? O será que estoy cansado porque tengo un metabolismo bajo o tengo un metabolismo alto. La gente habla si un Red Bull puede subir un metabolismo. Y entonces uno al final pregunta qué es el metabolismo. Y al hacer esta pregunta vamos a encontrar un poco esta imagen justamente de un reloj. Y entonces tenemos varias glándulas como seres humanos, entre ellas la tiroides, los hombres tenemos los testículos, mujeres ovarios, y entonces uno al final de cuentas no les da la función especial que tienen, ¿sí? Y uno de los ejemplos más sencillos es, por ejemplo, cuando a una mujer le dicen, mire, tenemos que quitar matriz y ovarios, o útero y ovarios. Y pareciera ser muy fácil decir, bueno, no hay problema, pues si hay que hacerlo, hágalo. Y entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿realmente vale la pena hacerlo? Porque uno a veces dice, bueno, la matriz solo sirve para tener hijos o para tener cáncer. Y se van a dar cuenta que en la plática van a encontrar que no, es decir, un montón de síntomas. Pero a veces la pregunta esencial, y que ustedes mismos la saben, es, nunca la pregunta es, mire doctor, ¿cómo puedo recuperar la energía? Porque la respuesta generalmente va a ser, mire,
use vitaminas o inyéctese un complejo B, pero eso es más complejo. ¿Sí? Entonces, el metabolismo es nuestra energía y la vida nos junta con varias cosas. Generalmente jóvenes nos queremos acabar el mundo, ¿sí? Queremos hacer de todo, tenemos el ímpetu. Mayores tenemos la experiencia, pero el ímpetu ya no existe ni la capacidad de llevarlo a cabo. Y entonces aquí recuerdo yo mucho uno de los pacientes de la clínica, que lo conocimos al final joven, y entonces tenía varias empresas. Y entonces cuando llegó a la clínica tenía una diabetes, tenía una hipertensión, tenía 1000 cosas. Y entonces la pregunta al final fue, mire, ¿y usted qué espera hacer? Y la respuesta fue, pues yo nada, yo ya estoy repartiendo todo. ¿Y por qué? Porque estoy cansado. Entonces cambiamos toda la parte hormonal, recuperó energía y ustedes lo ven ahora y es otra persona, ¿va? Ya no está repartiendo nada, está haciendo un poquito más de cosas, ¿sí? Entonces le llamábamos el joven idealista, porque realmente la parte del metabolismo y la parte hormonal puede regresarle la energía a una persona. Y entonces es cuántos de los sueños tiene, quiere realizar y qué necesita hacer para llevarlos a cabo. Y al final el metabolismo es parte de esto. Si uno quiere subir el metabolismo de una persona, tendrá chance de alcanzar más sueños. Y entonces yo siempre me he parado al revés y entonces digo, el consejo médico siempre es, miren, no le entre tan duro, descanse un poquito más, ¿sí? No se mate haciendo la empresa. Y al final de cuentas uno ve al paciente y el paciente es completamente lo contrario. Siempre quiere otra casa, o quiere otro carro, o quiere abrir. La testosterona es normal en un hombre de 7 a 24. Pero seguramente no funciona igual el hombre en 24 que en 7. Hablemos de poder de decisión, de capacidad de ganar músculo, de cómo se duerme. Y entonces ahí es a donde vamos a ir caminando. El metabolismo define nuestra fertilidad. Y les quise enseñar eso, como en el instituto hacemos fertilidad, creemos en la tecnología, tenemos de la mejor tecnología en fertilidad del mundo, pero no nos basamos en ella para que una mujer alcance el embarazo. Y lo van a entender por esto. Esto es el útero de una mujer con ovario poliquístico. Y este es el útero de una mujer sin ovario poliquístico. Entonces, si se dan cuenta, el útero de la derecha es un útero en forma de corazón. ¿Sí? La imagen roja es una imagen tridimensional, entonces es más fácil reconocerla, mientras la imagen de la izquierda es justamente una imagen alargada, angosta, normalmente predispone a poco quedar embarazada, y predispone a más pérdidas. Y entonces uno no puede pensar que el útero de una mujer cambia por la forma hormonal y que el resto de órganos es completamente normal. Porque lo que quiere decir el ovario poliquístico es que la mujer se desarrolló en una estructura hormonal que no le correspondía. Y todo el cuerpo se define. Y entonces aquí regresamos al final de cuentas a decir el cuerpo no es un mármol. Porque si no esto parece como una sentencia. Uno debiera decir, bueno, usted se desarrolló mal, pues así es. Y se van a dar cuenta que, por ejemplo, del útero de una mujer uno puede definir qué memoria tiene. Y entonces en agrandar un útero de un lado al otro nos tardamos 2 años. Eso lo hacemos por salud, ¿sí? Pero en una mujer lo podemos hacer en 4 meses por fertilidad. Y entonces no importa si tienen el mejor microscopio o tienen lo mejor que puedan en tecnología,